el pasado, como dice la misma palabra, porque el pasado, como dice la misma palabra, no existe, como dice la misma palabra, no existe, coma, y no podrá revivir, y no podrá revivir o transformar o transformarse, no podrá revivir o transformarse en presente, en presente. Eso en relación a la definición, eso en relación a la definición arriba mencionada. Eso en relación a la definición de arriba mencionada. Literal C. Forma creadora. Forma creadora, dos puntos seguidos. Consiste en crear imágenes antiguas. Consiste en crear imágenes antiguas. Repito, literal C. Forma creadora, dos puntos seguidos. Consiste en crear imágenes antiguas para con ellas crear nuevos conjuntos, para con ellas crear nuevos conjuntos, punto seguido. Es la facultad que nos permite hacer, es la facultad que nos permite hacer lo nuevo con lo viejo, punto aparte. Lo nuevo con lo viejo, punto aparte. Pongan ahí la otra puerta. Razón. Razón. Punto aparte. Literal D. Literal D. Es la facultad propia del hombre. Es la facultad propia del hombre que los distingue de los seres, que lo distingue de los seres, que lo distingue de los seres, por medio de la cual él mismo, por medio de la cual él mismo llega al conocimiento del universo. Repito, por medio de la cual él mismo llega al conocimiento del universo. Punto seguido. Es la facultad espiritual. Es la facultad espiritual por la cual llega la conciencia, por la cual llega la conciencia de las ideas universales, de las ideas
de las ideas universales, tales como, coma, la unidad que causa, la unidad de causa de sustancias, la unidad de causas de sustancia, punto aparte. Afecto, afecto. Acuérdense que afecto es la última puerta de comunicación del alma. Afecto, punto aparte. Es la facultad propia del hombre. Es la facultad propia del hombre por la cual es la facultad propia del hombre, por la cual él exterioriza sus sentimientos íntimos. Él exterioriza sus sentimientos íntimos, sus sentimientos íntimos de amistad, coma, bondad, coma, cariño, coma, amor, coma, etc., etcétera. Cariño, etcétera. Punto aparte. Esas son las 5 puertas de comunicación del alma. Esas son las 5 puertas de comunicación del alma. Punto aparte. Volvemos a afirmar que el alma no es espíritu. Volvemos a afirmar que el alma no es espíritu. Punto aparte. Repito, volvemos a afirmar que el alma no es espíritu. Punto aparte. Las dos son partes distintas. Las dos. O sea, el espíritu y el alma, ¿no? Las dos son partes distintas en el hombre creado por Dios. En el hombre creado por Dios. Mi hermano, vamos a explicar estas 5 puertas de comunicación del alma, como ya habíamos pasado, nos quedamos en lo que es la memoria, ¿no es cierto? Que dice que la memoria es la facultad de revivir el pasado. Pero, amados hermanos, esta disposición o esta definición puede ser al pie de la letra, como dice la palabra, no existe y no podrá vivir o transformarse en una relación definitiva. Esto consiste, amados hermanos, la puerta de la memoria consiste en crear imágenes antiguas para así llegar a nuevos conjuntos. O sea, en términos general, es la facultad que nos permite hacer nuevos con lo viejo, hacer nuevo con lo viejo. O sea, algo en la memoria de nosotros, recordamos algo del pasado, pero en nuestra facultad nosotros hacemos algo nuevo, lo viejo. Sí,
Entonces ahí tiene una forma, la, la memoria tiene una forma consistente de crear imágenes antiguas. O sea, es la facultad que nos permite hacer lo nuevo con lo viejo. Sí, entonces viene ahí la otra puerta que es la razón. La razón es una, una facultad propia del ser humano, del hombre, que esta puerta nos distingue a nosotros los seres humanos porque tenemos un conocimiento neto de lo que es el universo. La razón es una facultad espiritual que nos lleva a definir una conciencia, una idea, ideas universales. Así es como la unidad por causa de sustancias en nuestra razón. Entonces luego tenemos el afecto, la última puerta del alma. Dice, el afecto es una facultad que el ser humano, propia del ser humano o del hombre, en la cual en esta puerta el afecto exterioriza sentimientos íntimos de amistad, de bondad, de cariño, de amor, como dice, y muchas cosas más que entran en nuestros sentimientos. Entonces, estas cinco puertas, amados hermanos, es muy importante para saber lo que hay dentro del alma. Y menciona que el alma no es espíritu. El espíritu es uno y el alma es otra y el cuerpo que ya vamos a llegar es otro. Las dos son partes distintas que nuestro Señor Dios nos dio a nosotros los seres humanos. Amén, mis amados hermanos. ¿Alguna pregunta sobre las cinco puertas de comunicación del alma? ¿Alguien que tenga alguna inquietud o, o quiere una aclaración más exacta? Nadie. Bien, entonces aquí hay un dibujo, ¿sí lo ven? Hola. Amén, mi hermano William. Sí se lo Ya, observa. este dibujo yo se los voy a enviar, ¿no es cierto? Ustedes ponen ahí, figura 5, pongan ahí, espíritu, alma y cuerpo. Y ahí yo les mando a su WhatsApp este dibujo para que ustedes lo pongan en su cuaderno a limpio. Tiene que ser un cuaderno así como me presentó, no me acuerdo, un cuaderno bien bonito, bien detallado, bien ilustrado. Eso es una buena presentación. Bien, entonces vamos a espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Ponga ahí literal uno, ciencia del bien. Literal uno, ciencia del bien. Dos puntos seguidos. Con rojito ponen ciencia del bien. Dos puntos seguidos. Equivale a la dependencia y suministro a Dios. Equivale a la dependencia y suministro a Dios. A Dios, coma.
repito, no, ciencia del bien, 2 puntos seguidos, equivale a la dependencia y suministro a Dios, coma. Por lo tanto, es el sendero que conduce a la vida eterna. Por lo tanto, es el sendero que conduce a la vida eterna. Por lo tanto, es el sendero que conduce a la vida eterna. Ahí pone entre paréntesis, no al libre albedrío, no al libre albedrío, coma, no al libre albedrío, coma. En la ética puede suponer, en la ética puede suponer que cada individuo, en la ética puede suponer que cada individuo es responsable de sus propias acciones. Sí, en la ética puede suponer que cada individuo es responsable de sus propias acciones. Punto aparte. Vamos aquí a este literal 1, la ciencia del bien. Amado hermano, aquí en la ciencia del bien dice que es una dependencia y suministro que nos da el Señor Dios a nosotros los seres humanos. Es el sendero que conduce a una vida eterna. Aquí en este pasaje del ciencia del bien, del bien, no entra el libre albedrío, no entra, no entra. Aquí es sí y no es no. Aquí no es lo que coge lo bueno o lo malo, no, no, no. Aquí es una sola cosa, no entra el libre albedrío. O sea, aquí las personas son responsables de sus propias acciones. Llévese bien esto en cuenta, amados hermanos, ¿no? Puede ser una pregunta A, B o C. La ciencia del mal, la ciencia del bien, perdón, sí acepta el libre albedrío. Ahí pone verdadero, falso, qué sé yo. Amén, mis amados hermanos. Es un ejemplo que le estoy dando, que puede ser. Ya, punto aparte. Literal 2. Literal 2. Ciencia del mal. Mire, ya estamos, pasamos ciencias del bien. Ahora vamos a ver ciencia del mal. 2 puntos seguidos. Con rojito pone ciencia del mal. Equivale a la independencia absoluta del hombre. Equivale a la independencia absoluta del hombre. A la independencia absoluta del hombre, que rompe la obediencia a Dios, que rompe la obediencia a Dios, que rompe la obediencia a Dios o de Dios, la obediencia de Dios, para alcanzar el mismo conocimiento, para alcanzar el mismo conocimiento del bien
y del mal, para alcanzar por sí mismo el conocimiento del bien y del mal. Punto seguido. Ahí pone, entre paréntesis, pone sí al libre albedrío. Sí al libre albedrío. Ya, vamos a, no escriban, mis amados hermanos. Vamos a ver este pasaje de ciencia del mal. Ya vimos la ciencia del bien, vamos a ver la ciencia del mal. Dice que es una independencia absoluta del ser humano. Y esta independencia, miren, escúcheme bien, amados hermanos, y esta independencia absoluta del ser humano rompe la obediencia de Dios. Como quien dice, no se sujeta, porque rompe la obediencia de Dios para alcanzar por sí mismo el conocimiento del bien y del mal. O sea, aquí sí utiliza el libre albedrío. Aquí sí yo cojo lo bueno o lo malo. Esto es ¿en qué? En la ciencia del mal. Mucho ojo, amados hermanos, ¿eh? Cuidado, se van a confundir entre la ciencia del bien, ¿no es cierto? La ciencia del bien ya sabe que es una dependencia suministra de nuestro Señor Dios. Aquí en la ciencia del bien no hay el libre albedrío, pero en la ciencia del mal es una independencia, o sea, nosotros tenemos ahí sí la capacidad de elegir lo bueno y lo malo. O sea, más o menos aquí da la pauta que nos estamos sublevando a la obediencia de Dios. Porque muchas personas se sujetan a la ciencia del bien, pero otras personas se sujetan a la ciencia del mal. Aquí entra lo que se dice, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces, nosotros como siervos y creyentes de la palabra de Dios, ya nosotros tenemos que coger lo que es el bien. Sí, aquí ya sí se aplica el libre albedrío. En el próximo año que yo doy apologética, ahí vamos a ver el problema del mal. Ahí viene lo que le estoy ahorita diciendo. Por eso, amados hermanos, para nosotros saber más acerca de Dios, tenemos que seguir la secuencia del discipulado, porque estamos pasando lo que es ética cristiana, ¿no? Y en apologética también se usa bastante ética cristiana y se habla del libre albedrío también. A ver, mis amados hermanos, ¿alguna pregunta, alguna duda, inquietud? Todo claro, mi hermano William. Disculpe, ¿no Ya, nos puede repetir el concepto, por favor? el concepto de Ciencia del ciencia del mal. Ya, dice que al pie de la letra o resumido por mí. Bien, resumido, resumido. resumido o ya vamos a hacer una. Dice que en la ciencia del mal nosotros tenemos una independencia absoluta, o sea, el ser humano, ¿no? Que esta independencia rompe la obediencia hacia nuestro Señor Dios. ¿Para qué rompe esa obediencia? Para alcanzar por nosotros mismos, el conocimiento del bien y del mal. O sea, aquí no nos
rompemos esa obediencia de que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con la bendición de Dios, ¿no es cierto? Pero aquí no. Aquí dice para alcanzar por nosotros mismos el conocimiento del bien y del mal. Por eso aquí dice sí al libre albedrío. Está aclarado, mi hermana. Sí, Stephanie, sí, ya. Entonces, mucho ojo que es diferente a la ciencia del bien, ¿no? La ciencia del mal es, nosotros queremos alcanzar por nosotros mismos lo que es el bien y el mal. Aquí es el libre albedrío. Sí, punto aparte, mi amor hermano. Gracias, mi hermana, por preguntar. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia? Ponga ahí con rojito. ¿Qué dice la Biblia? Punto aparte. En Génesis, ¿qué dice la Biblia? Punto aparte. En Génesis, capítulo 2, versículo 7, leemos. En Génesis 2:7, leemos. Dos puntos seguidos. Y fue el hombre, y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? Punto aparte. Y muchos dicen basarse en este versículo, y muchos dicen basarse en este versículo, y muchos dicen basarse en este versículo para negar la existencia del alma, para negar la existencia del alma. Punto aparte. Para negar la existencia del alma. Punto aparte. Los miembros de la secta de los testigos de Jehová, los miembros de la secta de los testigos de Jehová, niegan la existencia del alma. Los miembros de la secta de los testigos de Jehová niegan la existencia del alma. Punto aparte. Digamos, perdón, coma, afirmando que la expresión, afirmando que la expresión, ponga entre comillas, ser viviente, afirmando que la expresión, entre comillas, ser viviente, coma, que algunas Biblias traducen, que algunas Biblias traducen, que algunas Biblias traducen como alma viviente. Pone entre comillas como alma viviente. Alma viviente, pone entre comillas. Coma. Quiere decir, según ellos, quiere decir, según ellos, coma, cuerpo viviente. Entre comillas pone cuerpo viviente. Punto aparte. Cuerpo viviente, punto aparte. Sabemos que aunque este aliento infló los pulmones, sabemos que aunque este aliento
infló los pulmones. Sabemos que aunque este aliento infló los pulmones y los puso a funcionar, coma, su soplo le dio espíritu y alma. Su soplo le dio espíritu y alma. Punto aparte. Su soplo le dio espíritu y alma. Punto aparte. Después la Biblia es muy clara. 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 Sus declaraciones, coma, cuando de forma explícita, sus declaraciones, coma, cuando de forma explícita, presenta el alma, cuando de forma explícita presenta el alma como parte peculiar del ser viviente, como parte peculiar del ser viviente, coma, el mismo Dios de paz, punto y coma, el mismo Dios de paz, punto y coma, y todo vuestro ser, y todo vuestro ser, y todo vuestro ser, espíritu, coma, alma y cuerpo. Espíritu, coma, alma y cuerpo, coma. Se ha guardado irreprensiblemente, para la avenida venida de nuestro Señor Jesucristo. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Punto seguido. 1 de Tesalonicenses 5:23. 1 de Tesalonicenses 5:23. Bien, no escriban, mis amados hermanos. Aquí dice que la Biblia, muchas personas se basan en este versículo, en el versículo de Génesis 2:27.
¿Por qué se basan en este versículo de la Biblia? No, para negar la existencia del alma. Entonces, este versículo los cogen los, los miembros de la secta de Testigos de Jehová, que estas personas niegan la existencia del alma, afirmando que la expresión es de un ser viviente. Y, y algunas Biblias dicen que la traducen como, como alma viviente, que es lo normal, ¿no? Entonces, ellos no aceptan que el ser humano tenga un alma, ¿no? Pero muchas Biblias afirman que el alma es una parte que Dios nos dio a un cuerpo con vida. O sea, si un cuerpo no tiene alma, es un cuerpo muerto. Sí, pero un cuerpo con alma es un cuerpo viviente. Por eso nosotros sabemos que cuando el Señor Dios creó al hombre del barro, Él le dio un soplo de vida. En ese soplo de vida, dice que infló nuestros pulmones y nos dio vida. Y al tener vida, entra ahí automáticamente el espíritu, nuestro espíritu. Sí, entonces nos hace un ser viviente como, como Dios quiso que seamos. Eso nos dio nuestro Dios de paz. Entonces, aquí en este pasaje, testificando lo que es el alma, pone un pasaje bíblico, es el de Tesalonicense. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23. Aquí en este pasaje bíblico es una oración que da el apóstol Pablo a los de Tesalonicenses, a los tesalónicos. Sí, y pide a nuestro Señor Dios que transforme y proteja y nos mantenga íntegro, sin manchas en todo nuestro ser. Y esto le pide para todo el creyente, que nuestro espíritu, nuestra alma y cuerpo estén limpios hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo, el día de su regreso. Entonces, este versículo, amados hermanos, se divide en tres conceptos claves, en que es la santificación completa. La santificación completa significa apartar algo del pecado para nosotros mantenernos en un propósito sagrado para Dios. Por eso aquí el apóstol Pablo reconoce que tenemos que vivir una vida recta y hacer un esfuerzo de nosotros los humanos en mantenernos puros para que así la obra del Espíritu Santo se manifieste en nosotros y dé un testimonio cuando en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La otra es la composición del ser humano. Aquí el apóstol Pablo en este pasaje dice que nosotros debemos ser una parte más profunda de tener una conexión directa con Dios.
para nosotros poder tener esa comunión exacta con Dios, nosotros tenemos que ser íntegros. ¿Y cuándo vamos nosotros a tener una comunión exacta con Dios? Cuando nosotros nos encerremos en nuestra habitación a orar. Ahí nosotros entramos a una comunicación íntima con Dios. Pero si nosotros estamos con manchas, podemos encerrarnos a orar. No vamos a tener esa comunicación con el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo aquí afirma que el alma es el asiento de nuestra personalidad, donde en él residen nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad. Y dice también que el cuerpo, ¿no? Este cuerpo es el vehículo físico mediante el cual interactuamos, nos movemos, ¿sí? Con el mundo en que vivimos. Y en este cuerpo en la cual nos movemos, nosotros tenemos que llegar a la meta final. ¿Cuál es la meta final? La integridad. La integridad. Por eso nosotros tenemos que estar en una vida obrando en una divinamente, guardando irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es duro decirlo, lo decimos como lo estoy diciendo yo, ¿no? Guardarnos íntegramente, pero aquí está, por eso dice, la vida del cristiano evangélico no es fácil, amados hermanos. La vida del cristiano evangélico es difícil, es una vida a diaria de luchas. Y esa lucha nosotros no tenemos que lucharla sola porque vamos a perder. Siempre vamos a luchar con integridad y pedir la ayuda al Espíritu Santo de Dios. Entonces, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquí apunta a la parucía. No sé si ustedes, la parucía se habla más en lo que es escatología, pero le voy a decir, ¿saben lo que significa la parucía? ¿Tiene Sí, algún mi hermano. conocimiento? No, ¿Mande? no tengo conocimiento. No Ya, sé si la parucía es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces nosotros tenemos que estar en una parucía esperando como creyentes verdaderos, como creyentes íntegros, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que tener una vida intachable, una vida fiel, una vida consagrada. Entonces, esa es la esencia de este versículo de Tesalonicense. En este versículo, nosotros tenemos que recordar que nuestro Señor Dios desea transformar cada aspecto de nuestra vida humana, desde nuestro pensamiento más íntimo hasta nuestras acciones del diario vivir de nosotros. Y para vivir en esa constancia y pulcritud, tenemos que pedir ayuda, sí, en una comunión íntima con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se refleja cuando nosotros estamos íntegros y Él nos prepara espiritualmente para la parucía, para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. amén. Sí, entonces eso se refiere aquí lo que dice la Biblia en Tesalonicense.
Vamos a poner punto aparte. Escriban, mis amados hermanos. Cuando Dios creó al mundo, lo hizo completo. Cuando Dios creó al mundo, lo hizo completo. Cuando Dios creó al mundo, lo hizo completo. Punto seguido. Más aún ya formado. Más aún ya formado. Coma. Perdón, cuando Dios creó al hombre, dije no. Dijo al mundo. Al No, no, mundo, ponga, dijo. no. ponga, no. Ponga cuando Dios creó Cuando al Dios. hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo completo. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo completo. Punto seguido. Más aún ya formado, más aún ya formado, coma, más aún ya formado, coma, o sea, con todos sus órganos, o sea, con todos sus órganos, coma, el hombre permanecía inerte. Repito, más aún ya formado, coma, o sea, con todos sus órganos, coma, el hombre permanecía inerte, sin vida en sí, sin vida en sí. Punto aparte. Entonces Dios se acercó a él. Entonces Dios se acercó a él, coma, y sopló en su nariz, conforme dice Génesis 2:7. Y sopló en su nariz, conforme dice Génesis 2:7, coma, conforme dice Génesis 2:7, coma, el aliento de vida, o sea, el espíritu, el aliento de vida, o sea, el espíritu, coma, es la energía divina es la energía divina que da la vida. Es la energía divina que da la vida. Es la energía divina que da la vida, coma, aquello que es racional en el hombre, aquello que es racional en el hombre, recibió vida, coma, siendo hecho alma o ser viviente, siendo hecho alma o ser viviente, punto y coma. Y esa alma viviente, y esa alma viviente recibiendo vida,
y esa alma viviente, recibiendo vida, transmitió vida, transmitió vida y movimiento al cuerpo. Transmitió vida y movimiento al cuerpo. Punto aparte. Transmitió vida y movimiento al cuerpo. Punto aparte. La importancia y el valor del alma, la importancia y valor del alma es mencionada en la Biblia. La importancia y el valor del alma es mencionada en la Biblia como la riqueza más importante de este mundo. Como la riqueza más importante de este mundo. Punto seguido. Más importante de este mundo. Punto seguido. Ahí pone signo de interrogación. ¿O qué aproveche el hombre? Signo de interrogación. ¿O qué aproveche el hombre si ganara todo el mundo? ¿O qué aproveche el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Ahí cierra interrogación. ¿O qué aprovecha el mundo? Aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma. Cierra interrogación. Ahí abre otra interrogación. ¿O qué recompensa dará el hombre por el alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahí cierra interrogación. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahí cierra signo de interrogación. Pone ahí Marcos 8. Marcos 8. 36, 37. Marcos 8, 36, 37. Ya. Ahí nos vamos a quedar, mis amados hermanos, en alma, en Marcos